Imagina estar a más de 240 metros bajo la superficie del océano, dentro de un tubo de acero sellado, sin ventanas, sin aire fresco y sin posibilidad de salir durante meses. El silencio es absoluto, interrumpido únicamente por el zumbido constante de la maquinaria y los ecos del sonar. Para los más de 130 tripulantes de un submarino nuclear, este es el día a día. Su mundo no está hecho de calles, plazas o casas, sino de pasillos estrechos, compartimentos abarrotados y espacios tan reducidos que dormir, comer y trabajar se convierten en auténticas pruebas de resistencia física y mental. Los submarinos nucleares modernos, como los de la clase Virginia o la clase Ohio, son considerados maravillas de la ingeniería. Un gigante como el USS Ohio mide 170 metros de largo y desplaza más de 18.000 toneladas en inmersión. Dentro de este monstruo de acero viven y trabajan personas que deben acostumbrarse a un entorno donde la privacidad no existe y cada movimiento debe estar calculado. Lo sorprendente es que, pese a esas condiciones, logran no solo sobrevivir, sino cumplir misiones críticas que pueden durar hasta 6 meses sin salir a la superficie. La primera gran pregunta es, ¿cómo logran dormir en un lugar así? El descanso parece imposible en un ambiente metálico, ruidoso y lleno de gente. Y, sin embargo, es esencial, porque un marinero agotado puede poner en riesgo la misión entera. La respuesta está en un sistema que los propios submarinistas llaman hot banking, o camas calientes. En un submarino de la clase Virginia hay alrededor de 135 tripulantes, pero solo 94 literas disponibles. Eso significa que más de 40 hombres y mujeres no tienen cama propia. Comparten la misma litera en turnos, de manera que cuando uno termina su guardia y va a dormir, se acuesta en una cama que todavía conserva el calor del cuerpo de su compañero que acaba de levantarse. De ahí el nombre, camas calientes. Las literas están apiladas de 3 en 3 y cada una mide aproximadamente 1,80 m de largo por 60 centímetros de ancho, con apenas medio metro de altura. Es como dormir dentro de un cajón con cortinas. No puedes incorporarte del todo y el espacio personal es tan reducido que la mayoría guarda sus pertenencias en un compartimento del tamaño de una mochila escolar. La privacidad no existe. La única barrera entre tú y el resto de la tripulación es una cortina fina. Dormir en estas condiciones requiere disciplina y adaptación. El ruido constante de ventiladores, motores y bombas es como un arrullo mecánico, y muchos marineros confiesan que, con el tiempo, aprenden a dormir mejor bajo el agua que en tierra. Pero la dificultad no está solo en el espacio, sino en el horario. Durante décadas, los submarinos estadounidenses usaron un ciclo de 18 horas, 6 de trabajo, 6 para actividades personales y 6 para dormir. El problema era que el cuerpo humano no se adapta a un día que no tiene 24 horas. Los marineros sufrían insomnio, pérdida de concentración y cambios de humor. Por eso, recientemente se cambió el sistema. Ahora el día a bordo se organiza en 24 horas, con turnos de 8. De esa forma, los ciclos biológicos se mantienen más estables y el rendimiento es mucho mayor. Para ayudar a regular el sueño en un entorno sin luz natural, algunos submarinos incorporan lámparas de espectro controlado. Emiten luz azul en las mañanas para estimular la vigilia y luz más cálida en las noches para favorecer el descanso. Todo esto en un lugar donde, si no fuera por esas luces, jamás distinguirías la diferencia entre el mediodía y la medianoche. Pero dormir es solo una parte de la ecuación. Comer bajo el agua es un reto igual de complejo. Un submarino que zarpa para 90 días lleva consigo más de 13 toneladas de alimentos. Son alrededor de 70 kilogramos de comida por persona para cada mes de misión. El problema es que almacenar todo eso en un casco donde cada centímetro cuenta obliga a soluciones creativas. Durante las primeras semanas, los pasillos, las duchas y hasta algunos camarotes están llenos de cajas y sacos. Los marineros literalmente caminan sobre provisiones apiladas hasta que se consumen y liberan espacio. Los productos frescos, frutas, verduras, pan y leche, apenas duran 2 semanas. Después de eso, la tripulación depende de alimentos enlatados, deshidratados y congelados. Los cocineros, llamados especialistas culinarios, trabajan en una cocina diminuta, de no más de 5 metros cuadrados. Allí deben preparar 4 comidas diarias para más de 130 personas. No pueden usar fuego abierto, así que todo se cocina en hornos de convección, placas de inducción y freidoras de presión controlada. La organización es militar. Cada minuto cuenta, cada movimiento está calculado. Las cifras son impresionantes. Un submarino en una misión de 3 meses puede consumir 700 kilogramos de carne de res,
500 kilogramos de pollo, más de 2 toneladas de harina y casi 13 toneladas de azúcar. El café merece un capítulo aparte. Se cargan más de 500 kilogramos, porque mantenerse despierto y alerta bajo el mar depende en gran parte de la cafeína. El comedor se convierte en el corazón social del submarino. Allí se sirven las comidas, pero también se conversa, se cuentan historias y se mantienen vivas las tradiciones. En fechas especiales como Navidad o Acción de Gracias, los cocineros improvisan banquetes completos. Pavó, relleno, postres y hasta pan horneado en forma de delfín, el símbolo de los submarinistas. Estos pequeños lujos ayudan a mantener la moral en un entorno tan hostil. En medio de estas rutinas se esconde una verdad. La comida no es solo alimento, es medicina psicológica. En un ambiente cerrado, donde no hay contacto con el mundo exterior, un plato bien preparado puede cambiar el ánimo de toda la tripulación. No es casualidad que los submarinos tengan fama de servir la mejor comida de toda la marina. Y si todo esto ya te sorprende, recuerda algo. Suscríbete si te gusta el vídeo, porque lo que falta por descubrir es todavía más increíble. Falta entender cómo trabajan los marineros, cómo se organizan en turnos interminables, cómo se entrenan para reaccionar en segundos ante una emergencia y cómo logran mantener la cordura en medio del aislamiento más extremo. La tercera parte de esta vida submarina es el trabajo, y ahí el sacrificio llega a otro nivel. Los marineros no solo deben cumplir con sus funciones específicas, operar el sonar, manejar el reactor, controlar los torpedos, también deben estar listos para convertirse en bomberos, enfermeros o rescatistas en cualquier momento. Porque a cientos de metros bajo el mar no hay ayuda externa. Si ocurre un incendio, un fallo eléctrico o una fuga, los únicos que pueden salvar el submarino son los que ya están dentro. El trabajo en un submarino nuclear es tan exigente como la propia supervivencia. No se trata solo de cumplir una función técnica, sino de vivir en un estado de alerta constante, las 24 horas del día. Aquí, cada marinero es más que su especialidad. Es parte de una máquina humana donde todos deben estar preparados para responder a cualquier emergencia. Un submarino no se detiene nunca. El reactor nuclear funciona de manera ininterrumpida, generando energía para propulsión, electricidad y sistemas de soporte vital. Eso significa que la tripulación también trabaja sin pausas. La jornada se organiza en turnos estrictos. 3 guardias de 8 horas dividen el día. 8 horas de trabajo, 8 horas para descanso y 8 horas para estudios, entrenamientos, limpieza o actividades de apoyo. Es un ciclo implacable que no se detiene ni un segundo. El corazón del trabajo está en la sala de control, el cerebro del submarino. Aquí, los operadores manejan el sonar, vigilan la navegación y controlan la profundidad. El sonar es literalmente los ojos y oídos del barco. No hay ventanas, no hay horizonte. Todo lo que se percibe del mundo exterior llega en forma de ecos acústicos. Los marineros pasan horas escuchando pitidos y analizando espectrogramas para distinguir entre un barco enemigo, una ballena o incluso un banco de peces. El más mínimo error puede revelar la posición del submarino y poner en peligro a toda la tripulación. Los oficiales de navegación calculan rutas con precisión quirúrgica. A veces deben guiar al submarino a menos de 100 metros de la costa enemiga, esquivando minas, redes de sonar y otras amenazas invisibles. Para lograrlo, utilizan mapas digitales, datos del sonar y hasta referencias de corrientes marinas. En un submarino nuclear, un solo grado de error puede significar la diferencia entre pasar inadvertido o ser descubierto. Mientras tanto, en la sala de máquinas, los técnicos nucleares vigilan el reactor. Estos hombres y mujeres tienen una responsabilidad abrumadora: controlar un núcleo radiactivo que genera energía suficiente para mantener al barco funcionando indefinidamente. El reactor convierte agua de mar en vapor, ese vapor impulsa turbinas, y las turbinas alimentan generadores que mantienen todo el sistema eléctrico en marcha. Los submarinos modernos, como los de la clase Columbia que se están construyendo, podrán operar durante 40 años sin necesidad de recargar combustible nuclear. Eso significa que los técnicos duermen y trabajan a escasos metros de una fuente de energía que funcionará de manera ininterrumpida durante décadas. El entrenamiento para manejar un reactor es brutal. Los operadores deben memorizar cada válvula, cada alarma, cada protocolo de emergencia. Un fallo eléctrico, una fuga o un incendio en el compartimiento del reactor no dejan margen de error. A esa profundidad, no existen los bomberos ni los ingenieros externos. Solo la tripulación puede salvarse a sí misma. Pero el reactor no es la única amenaza. El agua que rodea al submarino ejerce una presión aplastante. A 300 metros de profundidad, cada centímetro cuadrado del casco soporta unas 30 atmósferas de presión. Es decir,
Miles de kilogramos empujan cada placa de acero. El más mínimo fallo estructural puede provocar una catástrofe en segundos. Por eso, los marineros realizan inspecciones constantes. Revisan válvulas, tuberías, puertas estancas y compuertas. Incluso un goteo aparentemente insignificante puede convertirse en un peligro mortal. Los entrenamientos de emergencia son parte diaria de la rutina. En cualquier momento puede sonar una alarma que simula un incendio, una inundación o una pérdida de energía. Los marineros deben reaccionar de inmediato, sin importar si estaban durmiendo, comiendo o en la ducha. En menos de 60 segundos deben estar en posición, listos para ejecutar protocolos que han practicado cientos de veces. La repetición constante convierte estas reacciones en reflejos automáticos. El capitán y los oficiales organizan simulacros casi a diario. A veces se apagan luces y sistemas para entrenar en condiciones de oscuridad total. Otras veces se cierran compartimentos y se obliga a la tripulación a encontrar rutas alternativas. La lógica es simple. Cuanto más duro sea el entrenamiento, más preparados estarán para la realidad. A esto se suma la convivencia. 130 personas encerradas durante meses pueden convertirse en una bomba de tiempo emocional. Los capitanes saben que mantener la moral es tan importante como vigilar el reactor. Por eso, además de los entrenamientos técnicos, se organizan actividades sociales, torneos de cartas, proyección de películas en pantallas diminutas, celebraciones de cumpleaños y hasta pequeños conciertos improvisados con guitarras o armónicas. En medio del acero y la rutina, el humor es un salvavidas. Las bromas internas, los apodos y las historias compartidas se convierten en el pegamento que mantiene unida a la tripulación. La regla de oro es clara: en un submarino no hay lugar para el egoísmo. Todos dependen de todos. La alimentación, como ya vimos, juega un papel central en la moral. El comedor no es solo un lugar para comer, es el centro social del submarino. Allí se celebran aniversarios, se discuten noticias cuando llegan mensajes desde la superficie y se intercambian confidencias. Para muchos marineros, esos 30 minutos en la mesa son el único respiro real en una rutina implacable. El agua dulce y el aire también forman parte del trabajo cotidiano. El submarino produce ambos de manera autónoma. El oxígeno se obtiene por electrólisis. Se separan moléculas de agua en oxígeno e hidrógeno, y el hidrógeno se libera al océano. El dióxido de carbono exhalado se elimina con filtros químicos que absorben el gas antes de que alcance niveles peligrosos. El agua potable se produce en plantas de destilación que pueden generar entre 40.000 y 150.000 litros diarios. Aún así, los capitanes imponen reglas estrictas de consumo: duchas de 3 minutos, ciclos de lavado reducidos y control de cada litro para evitar problemas. Incluso los desechos requieren protocolos especiales. Los residuos sólidos se compactan en cilindros de acero perforado y se expulsan al fondo del océano en aguas internacionales. Los residuos líquidos se almacenan en tanques y se liberan de forma controlada solo cuando las condiciones lo permiten. Cualquier error en este sistema puede poner en peligro el sigilo de la misión. La vida laboral de un submarinista es, en resumen, un delicado equilibrio entre disciplina y resistencia. Trabajan rodeados de un reactor nuclear, toneladas de armamento y la presión aplastante del océano. Y lo hacen sabiendo que no hay margen de error, que nadie vendrá a rescatarlos si algo sale mal. Y lo más increíble es que, pese a todo, encuentran formas de reír, de celebrar y de sentirse humanos bajo el mar. Porque sin ese toque de humanidad, ningún entrenamiento ni tecnología sería suficiente para sobrevivir. Lo fascinante es que aún falta lo más difícil de todo: el aislamiento psicológico. Los meses bajo el agua, sin luz natural, sin noticias constantes y sin abrazos de familiares, imponen un precio enorme sobre la mente. Los marineros desarrollan rutinas y estrategias para no perder la cordura, y los capitanes cargan con la responsabilidad de mantener unida a la tripulación incluso en los momentos más duros. El aislamiento es, sin duda, la parte más dura de la vida en un submarino nuclear. La tripulación aprende a convivir con la idea de que durante meses no verán la luz del sol, no respirarán aire fresco y no sentirán el viento en la piel. Es como vivir en una cápsula espacial, pero bajo el mar. Y en ese entorno cerrado, donde los días y las noches se confunden, la mente juega un papel tan importante como los músculos o la técnica. Los submarinistas hablan de la llamada burbuja del tiempo. Después de varias semanas, pierden la noción de los días. Para ellos, lo único que marca el paso del tiempo son las comidas, los turnos de guardia y los simulacros. Al regresar a tierra, descubren que el mundo siguió adelante sin ellos. Elecciones, catástrofes naturales, nacimientos, muertes.
Todo lo que otros vivieron día a día, ellos lo reciben de golpe en cuestión de horas. La comunicación con las familias es mínima. Solo cuando el submarino asciende a cierta profundidad puede enviar correos electrónicos limitados. No hay llamadas, no hay videollamadas. A veces pasan semanas enteras sin que la tripulación sepa nada de sus seres queridos. Para los capitanes, esta desconexión es doblemente dura, porque además de lidiar con su propia soledad, deben mantener alta la moral de los demás. Es en esos momentos cuando la hermandad submarina se hace más fuerte. La tripulación se convierte en una familia improvisada. Se apoyan mutuamente, se escuchan, se cubren las espaldas. Saben que el compañero de al lado es lo único seguro que tienen durante el despliegue. Y esa confianza absoluta se convierte en un vínculo que dura toda la vida. No hay lugar para divisiones. Las reglas no escritas mantienen la paz, respeto al espacio del otro, evitar discusiones innecesarias, ayudar siempre que se pueda. Cuando alguien tiene un mal día, basta con una broma o una conversación en la mesa para devolverle el ánimo. El sentido del humor se vuelve un arma contra la monotonía y el encierro. Las celebraciones, aunque pequeñas, marcan la diferencia. Un pastel improvisado para un cumpleaños, un banquete especial en Navidad o el día de mitad de misión, cuando los cocineros preparan platos más elaborados. Son recordatorios de que la vida sigue, incluso en el fondo del mar. Pero no todo es convivencia. Siempre está la sombra del peligro. Vivir bajo el agua significa convivir con riesgos constantes: incendios, fugas de radiación, colisiones, inundaciones. La presión exterior es suficiente para destrozar el casco en segundos si ocurre una falla. La historia recuerda tragedias como la del USS Thresher en 1963 o la del USS Scorpion en 1968, donde más de 200 personas perdieron la vida en total. Estos recuerdos nunca desaparecen de la mente de quienes sirven en submarinos. Por eso entrenan sin descanso. Cada miembro de la tripulación sabe que, llegado el momento, tendrá que reaccionar en segundos. En un incendio real, todos se convierten en bomberos. En una fuga de agua, todos son técnicos de reparación. En un accidente médico, todos son enfermeros improvisados. Esa versatilidad es la esencia de la vida submarina, la certeza de que nadie vendrá a rescatarlos y de que solo pueden confiar en sí mismos. El capitán carga con la mayor responsabilidad. Debe liderar en silencio, tomar decisiones con información incompleta y mantener la calma cuando todos lo miran en busca de respuestas. Vive en un camarote diminuto, a pocos metros de un reactor nuclear, con la certeza de que su palabra puede decidir el rumbo de la misión. Es el único con un espacio privado, pero también el más aislado, porque sus decisiones lo separan del resto. El reactor, por su parte, nunca descansa. Funciona día y noche, produciendo energía suficiente para mantener con vida a la tripulación durante años. Es un recordatorio constante de que el submarino es, en realidad, una central nuclear flotante, con todo el poder y el riesgo que eso implica. Y aún así, pese a la presión, el aislamiento y el peligro, los submarinistas regresan una y otra vez. Porque, para ellos, servir en el servicio silencioso no es solo un trabajo, es un honor. Saben que, mientras el resto del mundo duerme tranquilo, ellos patrullan invisibles bajo las olas, protegiendo a millones de personas que jamás conocerán sus nombres. Muchos marineros cuentan que, al volver a casa, les cuesta acostumbrarse de nuevo a la vida en superficie. El silencio del submarino, el zumbido constante de las máquinas y la rutina estricta se graban en su memoria. Algunos dicen que nunca duermen tan bien como lo hacen bajo el mar, arrullados por el sonido del reactor y la certeza de que forman parte de algo más grande que ellos mismos. La próxima vez que veas el océano y pienses que es solo un paisaje de olas y horizonte, recuerda que, en lo profundo, hay submarinos ocultos en silencio. Dentro de ellos, marineros que duermen en literas compartidas, que comen jamón enlatado y pan horneado en cocinas minúsculas, que trabajan turnos interminables en salas llenas de válvulas y pantallas. Hombres y mujeres que sacrifican su libertad y su comodidad para mantener la seguridad de todos. Ellos son los guardianes invisibles, los centinelas del océano. Viven en la oscuridad para que el resto del mundo viva en la luz. Y aunque rara vez reciben reconocimiento, su sacrificio es inmenso. Así que, si este viaje al interior de un submarino nuclear te impresionó tanto como a mí, no lo dudes. Suscríbete si te gustó el vídeo. Porque estas historias merecen ser contadas, y estos héroes silenciosos merecen ser recordados.